Hola, soy Ever Villalta, gracias por visitar mi canal. Quiero compartir con ustedes un pequeño tutorial donde explicaré sobre la aplicación de escala a nuestros objetos y el recalcular normales. Estaré subiendo de vez en cuando algunos tips cortos de aspectos básicos de Blender, así que comparto este primer video de tips con ustedes y espero sea de utilidad. No olvides suscribirte al canal y comencemos. Uno de los problemas comunes con los cuales nos encontramos a la hora de modelar en Blender es que cuando estamos trabajando nuestra escena y comenzamos a modificar los elementos de diferentes objetos, resulta que a veces a la hora de aplicar algún modificador estos no funcionan de forma adecuada y bueno, nos preguntamos por qué sucede eso o a qué se debe, y eso es porque cuando hacemos algunas ediciones en nuestros objetos pierden el valor básico o predeterminado que tiene la escala del objeto. Por ejemplo, si en este caso presionamos N y abrimos el menú del transform, veremos que tenemos acá cuatro opciones, que es locación, rotación, escala y dimensiones. En el caso de locación, por ejemplo, si presionamos G para mover y Y para que sea en ese eje, podemos notar cómo el valor del eje Y va cambiando conforme nosotros vayamos ubicando el elemento en el área de trabajo de Blender, y obviamente el cálculo que está haciendo el movimiento es a partir del centro donde está el punto de origen y el 3D cursor. De igual manera, si movemos, digamos, en X, de igual forma, o en Z, entonces automáticamente se va a mover la locación del elemento. Si digamos yo entro al modo edición y con G y X muevo esto y ahora volvemos al modo objeto, podemos notar que no se ve afectada la locación. ¿Por qué razón? Porque todos los elementos que están acá, tanto locación, rotación y escala, no se van a ver afectados en el caso de que hagamos los movimientos tanto de locación, rotación o escala dentro del elemento de edición, sino que simplemente se van a modificar desde el aspecto, desde el modo objeto más bien. Por ejemplo, si presionamos S para escalar y le damos en y escalamos en Y, podemos notar que en este caso la locación y la rotación no se ve afectada, pero sí se ve afectada las dimensiones del objeto. En este caso, en el eje Y tiene un valor de 6.42 metros, pero notamos que la escala se ha modificado tanto en el eje X, Y y Z. Voy a presionar Control Z, voy a entrar al modo edición, vamos a seleccionar estas dos caras y vamos a escalar en Y. Ok, volvemos al modo objeto y podemos notar que en las dimensiones sí se ha modificado el valor de Y de 6.26 metros, pero acá en escala mantiene el valor de 1, tanto en X como en Y y como en Z, por una razón importante, porque a la hora de modelar, si escalamos en el modo objeto, entonces sí se van a ver alterados estos valores, pero si lo hacemos en el modo edición, vamos a escalar acá, no se van a ver alterados, en este caso, los elementos de escala, rotación o locación. En el caso de la rotación funciona de la misma manera. Si por ejemplo con R rotamos en el eje Z, podemos notar que se ve alterado la rotación de ese eje. De igual manera en el Y o en el X. Pero si por ejemplo entramos al modo edición, seleccionamos todo y rotamos en Y, volvemos al modo objeto, podemos notar que la rotación no se ve afectada. Entonces es importante saber eso a la hora de modelar, porque nos puede pasar, ¿no? que a la hora que estemos modelando, digamos, editemos o más bien, perdón, hagamos una modificación en el modo objeto y pues entonces se va a ver afectada tanto la locación, rotación como escala. Voy a borrar esto y voy a añadir un nuevo mesh de cubo. Ahora bien, la pregunta entonces es en qué momento debemos aplicar escala o cómo solucionar cuando queremos aplicar un modificador y necesitamos aplicarle escala, o cómo evitar estar aplicando escala en cada edición que nosotros hagamos en nuestro objeto. Hay cositas importantes que necesitamos saber antes de entender bien lo que es escala. Por ejemplo, con Shift T vamos a crear una nueva copia y moverla en Y.
podemos ver obviamente que como hicimos la copia en el modo objeto, entonces se modificó la locación en Y. Pero si seleccionamos este elemento, entramos a edición y con A seleccionamos todo, con Shift T hacemos una copia y la movemos en Y. Acá nos aparece en el transform, obviamente que se movió en Y, pero dentro del modo edición. Es decir, que si volvemos al modo objeto, podemos notar que la locación no ha cambiado, pero en este caso, el punto de origen, por ejemplo, en este objeto que copiamos dentro del modo objeto, el punto de origen quedó dentro, o más bien en el centro del objeto, pero en este caso, la copia de este nuevo cubo, el punto de origen quedó justamente acá donde está el thread del cursor o en el centro de este objeto. Eso es importante saberlo a la hora de modelar. Si vamos a hacer según el modelado que nosotros hagamos, es importante entender si necesitamos modelar dentro del área de edición de un objeto o si lo vamos a hacer afuera. Ahora es importante saberlo porque si vamos a modelar dentro del objeto del modo edición, por ejemplo, no necesitamos estar cambiando estos valores ni tampoco el valor de escala, pero si hacemos modificaciones de modelado dentro del elemento objeto y no edición, entonces sí es necesario modificar o volver de forma estándar estos elementos, locación, rotación y escala. Aunque en el caso de la locación, yo a veces casi no lo toco porque, por ejemplo, si a esto le damos control A y le damos aplicar locación, entonces pueden notar que el punto de origen se vuelve al centro del área de trabajo. Así que en este caso no necesito que sea así, así que volvemos aquí en Set Origin, Origin to Geometry. Voy a eliminar estos cubos de acá, con Shift A vamos a añadir uno nuevo. Perfecto, y ahora lo que haremos que en este cubo, en el modo objeto, vamos con S a escalarlo en X un poco y de igual manera en Z. Y podemos notar como acá en la escala se cambiaron los valores de X, Y y Z. Y ahora seleccionamos este elemento, entramos al modo edición, con A nos aseguramos de que estén todas las caras seleccionadas. Con 7 nos vamos a la vista top y presionamos Shift Z para entrar al wireframe. Seleccionamos vértices, vamos a activar el snap en vértices, seleccionamos estos vértices y con G vamos a movernos en X y vamos a posicionarlo por acá para irle dando el mismo tamaño de este objeto. Ahora con 1 nos vamos a la vista frontal y de igual manera seleccionamos estos vértices, con G movemos en Z y hacemos el snap acá y de igual manera con G y Z y acá. Perfecto. Desactivamos el snap, volvemos con Shift Z al modo sólido y entramos de nuevo al modo objeto. Ahora notan que el objeto que editamos dentro del modo edición no perdió la escala, sino que se mantienen sus valores de forma predeterminada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La escala simplemente, por decirlo así, aunque nosotros modifiquemos el objeto al tamaño que nosotros queramos, bueno, le hagamos las modificaciones que nosotros queramos, se va a ver afectada la escala, pero el hecho de que la escala, digamos, en este caso, este elemento tiene estas dimensiones 5.4, 2 en Y y 3.18 y de igual manera esto, si ustedes notan, esto tiene una escala diferente, pero no está afectando las dimensiones, simplemente la escala es un valor predeterminado que nosotros le damos al objeto para que en este caso cuando hagamos un proceso funcione de forma correcta. Por ejemplo, si a este objeto que tiene una escala en X, Y, Z diferente al valor predeterminado, le añadimos un modificador de bevel y se lo añadimos de igual manera a este elemento, podemos notar que el bevel en este elemento que lo modificamos dentro del elemento edición y que tiene una escala en X, Y y Z del mismo valor, podemos notar que el bevel se aplica de forma correcta en el objeto, pero en el caso de este objeto que tiene escala en X, Y, Z diferente, el bevel no funciona correctamente. A veces no puede pasar no solo en un bevel o un modificador, sino que a la hora de hacer un inset y diversos procesos de modelado. Entonces es importante
que cuando un elemento lo hemos trabajado de esa forma le apliquemos escala. Si por ejemplo ahora presionamos control A y le aplicamos escala, entonces automáticamente este objeto va a recuperar su valor predeterminado, no va a afectar su tamaño o sus dimensiones, sino que simple y sencillamente la escala, y ahora sí, en el caso del modificador de Bevel, funciona correctamente. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces evitar, si en un dado caso ustedes quieren modelar y evitar todos este tipo de problemas? Pueden hacerlo de una forma, y es que en este caso voy a mover esto acá y voy a añadir un nuevo cubo. Pueden acá, si ustedes notan, a la par tanto de locación como rotación o escala aparecen estos candados. Entonces ustedes pueden bloquear estos candados, y eso sí, este elemento no van a poder editarlo. En el caso de escalarlo, no pueden escalarlo en ningún eje, sino que lo tienen que hacer dentro del modo edición, y ahí sí ustedes pueden escalar en X, o pueden hacerlo en Y, o pueden hacerlo en Z, y automáticamente pues no va a afectar en el caso de la escala, y no es necesario que ustedes estén aplicando escala a los objetos. Esto ya realmente va a depender de cada uno de ustedes, de su proceso de trabajo, de la forma en cómo quieran modelar. Yo en algunos de mis tutoriales a veces edito desde el modo objeto, y a veces dentro del modo edición, dependiendo lo que queramos realizar. Eso dependerá de cada uno de ustedes, y pues espero que hayan comprendido un poco esto de las escalas y aplicar escala. A veces puede ser un poquito complicado o tedioso, pero realmente dependerá obviamente de la forma en cómo ustedes modelen y se sientan cómodos, para evitar pues estar teniendo todas estas dificultades a la hora de modelar. Ahora sí, pasamos entonces a explicar un poquito sobre las normales. Entender las normales realmente es más sencillo de lo que imaginamos. ¿Y qué son las normales? Prácticamente las normales son las orientaciones que tienen cada una de las caras de nuestros objetos. Por ejemplo, tenemos esta base, que normalmente es la que ocupamos cuando vamos a hacer un interior, como los de mi tutorial. Y por ejemplo, si nos vamos a... voy a cerrar con N esta pestaña. Si nos vamos a esta pestaña acá y le damos en Face Orientación, podemos notar que unas caras están en azul y otras caras están en rojo. Y si entramos al modo edición y seleccionamos acá donde dice normales y activamos esta opción, voy a aumentar el tamaño, podemos notar que hay una pequeña línea que me indica hacia dónde va la cara. En este caso la parte azul está indicando que la cara va hacia acá adentro, y en este caso acá me indica que esta cara va hacia afuera. Entonces, ¿qué sucede? Si digamos tenemos un objeto que esté de esta forma y ahora queremos extruir todas estas áreas, digamos esta pared de acá y esta de acá, normalmente presionamos A para seleccionar todo, y con Alt E le damos aquí en Extrude Face Along Normal para extruir todas las caras, y digamos ponemos un valor de 0.3 y presionamos Alt para que los bordes sean rectos y presionamos Enter para aceptar. Podemos notar que realmente unas caras se fueron para un lado y otras para otro lado, y esto es porque no hemos recalculado las normales y las caras se están viendo unas hacia acá, otras hacia abajo y otras hacia adentro. Entonces la forma de solucionar esto es que seleccionando todas las caras presionamos Shift N para recalcular las normales, y ahora sí todas las caras están apuntando hacia afuera. Y si presionamos al E y le damos Extrude Face Along Normals y presionamos 0.3, vemos que las caras se extruyen de la forma correcta. Así que esto es importante a la hora que nosotros modelemos nuestros objetos, si nos está dando algún problema, incluso a la hora de hacer algún inset o aplicar también algún modificador, nos puede dar algunos errores. Así que es importante que cuando estemos trabajando verifiquemos que las normales de todos nuestros elementos estén de forma correcta, y pues ya saben, pueden activarlo acá
en Face Orientación para ver la orientación de las normales y así recalcularlas. Así que saben, entrando al modo edición, seleccionan las caras o todas las caras del objeto con A y con Shift N recalculan las normales. Y para quitar esto acá podemos irnos a esta pestaña aquí y desactivamos el hecho de que se vean la indicación de la orientación de las normales. Ahora, si no quieren hacerlo por medio de atajos del teclado, voy a activar nuevamente acá, sería acá, Face Orientación, y voy a activar de nuevo esto. Pueden hacerlo también a través de este menú. Por ejemplo, acá voy a hacer una cosa, voy a seleccionar esta cara, voy a presionar Control Shift N y acá Control Shift N para cambiar la orientación de la normal. Y por ejemplo, con A voy a seleccionar todo y digamos acá en Mesh pueden irse acá al área de normales y por ejemplo si le dan flip lo que va a hacer es que va a recalcular estas dos normales que estaban al contrario y las demás las va a poner en la orientación diferente. También si seleccionamos todo pueden darle acá en Mesh en normales y pueden darle acá en recalcular hacia afuera o también acá en recalcular hacia adentro. Ahí dependerá la forma en cómo ustedes quieran trabajar. Pueden hacerlo a través de atajos de teclado o simplemente irse a estas opciones. Así que bueno, voy a desactivar esto acá y eso sería todo. Espero que les haya servido este pequeño tutorial. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y pues en unos días espero subir el tutorial del salón de clases que ganó la encuesta que hice hace unos días. Así que estén pendientes y bueno, será hasta la próxima.